Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. ¿Qué está pasando en México? ¿Por qué tanta protesta? Te lo cuento. Resulta que a alguien se le ocurrió la idea de reformar la Constitución para destituir a todos los juzgadores federales de México. Sí, estamos hablando de los jueces de amparo. Esto bajo el argumento de que existe corrupción en el Poder Judicial de la Federación. Pero claro, sin haber presentado una sola prueba. La reforma judicial contempla la elección de jueces federales por sorteo y por voto popular. Pero aquí está la trampa. Los candidatos serán seleccionados cuidadosamente por el partido en el poder. Por tanto, no habrá democratización en la elección de jueces, sino simple y sencillamente dedazo. ¿Qué consecuencias tiene esto? Que quien acceda al cargo de juez estará sometido a los intereses del Ejecutivo y del Legislativo. En otras palabras, adiós imparcialidad y Estado de Derecho. Entonces, el día que una autoridad viole tus derechos humanos y tengas la necesidad de promover un amparo, el juez que resuelva tu asunto jamás dictará una sentencia que vaya en contra de la corriente política. Veamos un ejemplo. Si el día de mañana se expide una ley que modifique la propiedad privada y tengas que acudir ante un juez de amparo, ni la Constitución ni los tratados internacionales te protegerán porque ya no existirán jueces independientes e imparciales. Fin del ejemplo. Como dato curioso, quiero que sepas que en Venezuela, Cuba y Bolivia también fueron destituidos los jueces. Y tú sabes cómo viven esos pueblos. ¿Ahora entiendes por qué tanta protesta en el país? Porque si destruyen la independencia judicial, destruyen la democracia. Así de simple. ¿Quieres ser juez de distrito? Ni más ni menos que el abogado del Z40. ¿Quieres ser magistrado? Un ministro de culto de esta iglesia a la luz del mundo, donde el líder está acusado de abuso sexual contra menores de edad. ¿Quiere ser magistrado? Fíjense, un juez penal que fue acusado de abuso sexual y que fue destituido por el propio Consejo de la Judicatura Federal. Arrancaron las campañas para la elección del Poder Judicial y nosotros con toda claridad descalificamos este proceso de principio a fin. Primero por turbio, segundo porque es un cochinero y tercero porque es una absoluta farsa, y me explico. ¿Por qué digo que este proceso es turbio? Pues fíjense nada más quiénes son las candidatas y los candidatos. ¿Quieres ser juez de distrito? Ni más ni menos que el abogado del Z40. ¿Quieres ser magistrado? Un ministro de culto de esta iglesia a la luz del mundo, donde el líder está acusado de abuso sexual contra menores de edad. ¿Quiere ser magistrado? Fíjense, un juez penal que fue acusado de abuso sexual y que fue destituido por el propio Consejo de la Judicatura Federal. Por eso decimos que este proceso es, en primer lugar, turbio. Segundo, es un absoluto cochinero, ya lo vieron. Ahí andan haciendo campañas entre tortas, acarreados, los sindicatos organizando eventos de manera absolutamente violatoria, tanto del acuerdo del INE como de la ley, porque los sindicatos no pueden aportar recursos en especie, y lo están haciendo. Y porque si invitan a un candidato tendrían que invitar a todos, y no lo están haciendo. Y tercero, decimos que es una farsa, pues porque los candidatos y las candidatas, como lo dijimos, y esto es lo más grave de todo, ya fueron preseleccionados de antemano, porque el comité de selección lo puso Morena. Entonces es una tomadura de pelo. Quienes van a aparecer en las boletas son las y los incondicionales de Morena. Por eso nosotros descalificamos este cochinero, por eso descalificamos este proceso, porque es turbio, porque es un cochinero y porque es una absoluta farsa. Hace algunos días, un amigo de CNN visitó la oficina del gobernador de Georgia, Brian Kemp, republicano,
y me comenta que todos los días el gobernador georgiano, que se reeligió y que está en su segundo y último periodo, tiene un monitor encendido, una pantalla grande, con las noticias de CNN. Alrededor de su escritorio tiene como platitos con cacahuates, que es un producto originario de Georgia, salado, sin sal, de todos los sabores y colores. Y tiene en su refrigerador pequeño, así como un frigobar que te ponen en los hoteles, botellas de Coca-Cola en todas las versiones: lata, de dieta, original, sabor de cereza, sabor de vainilla, etcétera, etcétera. En esa conversación estuvo alguien periodista de Columbia Broadcasting System, que visitó en una entrevista que le hicieron sobre las armas de fuego a López Obrador, quien culpa al gobierno norteamericano desde que entró, y sí, como sigue gobernando, culpa al gobierno norteamericano de que los carteles están armados por culpa del gobierno de Estados Unidos. Vean el programa de ayer para aquellos que no tuvieron tiempo, y ahí demuestro cómo existe un gran contrabando de armas, pues piratas, que se producen en otros países como Pakistán, como en Irán. De hecho, existe un gran trasiego de armas en piezas que llegan a Venezuela, que llegan a México. Y, por ejemplo, los calibres rápidos, armas sofisticadas, todo mundo se preguntaba quién las ensambla, porque hay una parte del ensamblado en que el arma puede ser semiautomática, disparo por disparo, o automática. Bueno, solo los expertos saben de eso. Yo no soy experto en armamento de alto calibre. Entonces, resulta que hay computadoras ya con impresores que hacen piezas de plástico, que hacen esa parte para que la metralleta sea de alta repetición, etcétera. Pero muchas de esas personas que adulteran, por así decir, las armas de repetición, pues son las personas que vieron ayer en Pakistán, otros son de Hamas, y ellos hacen todo este procedimiento de alteración o adaptación de los armamentos para que sean de alta repetición. Ya Estados Unidos le sigue la pista y va a utilizar ese argumento de las armas falsas para justificar algo. No quiero decir que vaya a suceder ahora, mañana o pasado, pero regresando al tema del periodista que fue con un equipo de Columbia Broadcasting System, se percataron que en Palacio hay una oficina pues semicerrada donde están grabando noticiarios de todo el mundo en varios idiomas. Están bajando noticias del internet. No les interesa la imagen de México, ni lo que López o Claudia pudieran decir a favor del TEMEC,
que mañana recibe una actualización. Les interesa saber si en algún momento el Pentágono da órdenes para detener a narcopolíticos. Recuerden que México, tristemente, y me duele decirlo, jamás pensé llegar a informar y decir México tiene un narcopresidente y una narcopresidenta que está protegiendo al narcopresidente, a los narcos políticos y a todos los carteles. Ahora, de acuerdo a lo que el Pentágono ha reportado por los estudios de inteligencia, todos llegan a la conclusión de que si García Harfuch y el traidor Trevilla y el de la Marina Armada de México se pusieran de acuerdo en una acción conjunta con todas las policías, amarraban a todos los narcos en menos de una semana. Ellos saben quiénes son, dónde están, dónde tienen las armas, cómo operan, cómo lavan el dinero, dónde lo esconden, a qué políticos sobornan, les entregan, porque son los mismos policías y militares los que están involucrados en este círculo de corrupción. Trump lo sabe, el Pentágono está en detalle al tanto de todas las operaciones. Lo del huachicol lo sabían desde mucho antes que se hiciera público, porque todo ese gran porcentaje de hidrocarburos ya procesados, pues es obvio que salen de las refinerías norteamericanas. Todo es una mentira. Y en la reunión de seguridad, el director del Comando Norte le entregó al presidente Trump, pues le dijo, in fact, en conclusión, Morena es un fraude de principio hasta el fin que pongamos nosotros, porque ellos, o sea, refiriéndose al gobierno mexicano, no le van a poner fin a esa gran cadena de corrupción que existe. Por eso pusieron a Claudia Sheinbaum, obviamente pues una mujercita que se va a andar metiendo en pleitos y todo. No sabría ni por dónde empezar. Por eso se la bailan todos los días al revés y al derecho, y la mandaban a bailar allá a Yucatán y a Chiapas con niñas, precisamente para no dar cuenta, para no dar la cara de todo lo que pasa con los hornos crematorios, de los narcos, de los carteles, pero que existen con la anuencia de Andrés Manuel. El mismo gobernador de Jalisco, que es de un partido supuestamente de oposición, Movimiento Ciudadano, estaba enterado al día y todos los detalles de este rancho, y no solamente el único, de varios que existen en México. El gobernador Enrique Alfaro, si no me equivoco en el nombre, entregó el poder y se fue de viaje. Sabía que la papa caliente le iba a tronar. Lo mismo la Guardia Nacional, pues por ahí traspapeló el reporte
por órdenes de López, porque sabían que todo esto algún día les iba a dar dolores de cabeza. Y en cortes internacionales se levantan más actas, más procesos, han mandado comisiones a entrevistar a las madres buscadoras, porque sus testimonios son valiosos, no como el innombrable Carroña trata de minimizar la situación. Otra innombrable es la presidenta de México, que también trata de hacer pasar la situación como una componenda política para afectar la imagen de su jefe, del dictador, del narcopresidente, como lo quieran llamar. Y el traidor Trevilla, pues, ellos están muy bien pagados por adelantado. Trevilla sigue órdenes de Cienfuegos y de Luis Crescencio, y pues es un traidor. Él es un pelele de los demás secretarios de la defensa, del mismo López, recibe su buen dinero, pues se calla la boca. Gertz Manero destruyó, perdió la evidencia y bueno, pues ¿qué más han hecho? No dar la cara, no avanzar las investigaciones, y aunque supuestamente García Harfuch, el jefe de la inteligencia, pues quisiera avanzar en el tema, también lo tienen amarrado de manos, de boca, de pensamiento y de todo. No esperemos nada de García Harfuch, dijeron en Washington. Nada más con ver el primer reporte. Es algo inaceptable. Estados Unidos todos los días recibe reportes de todo el mundo. Marco Rubio con su equipo, recuerden que el secretario de Estado es una de las dependencias más grandes, tiene cerca de 180,000 personas de todas las raíces de etnias, pero que ya son ciudadanos norteamericanos. Nadie puede trabajar para el Departamento de Estado si no es ciudadano de los Estados Unidos. Pero gente muy capaz, hablan varios idiomas. Lo mismo en el FBI, mínimo cada mesa de análisis tiene 5 expertos por cada idioma, y las regiones son muy importantes. Bueno, esta noche, primero que nada, les voy a hablar no de la reforma jurídica, eso ya lo vieron aquí en el video con el panista Ricardo Anaya y con un video muy bueno de análisis. Y al final les pongo un video en el que exactamente detalla una mesa de análisis, que así empezaron las cosas en el Venezuela de Chávez, en la Cuba de los hermanos Castro y ahora de Díaz-Canel, y así perfilan las dictaduras el fin de una democracia, apoderándose de la administración de la justicia. Pero, ¿cuál es la parte esencial que esta noche yo les quiero dar a conocer?
Ustedes saben que hace algunas horas China rodeó la isla de Taiwán, precisamente para apoderarse, pues, de la alta tecnología que se produce en este lugar. Entonces, cuando esto sucede, pues Estados Unidos está moviendo todas las alarmas, porque si China se apodera de Taiwán, no va a ser solamente un apoderamiento territorial, sino un apoderamiento de la alta tecnología que rige en el mundo. Y eso preocupa a todos. Además, hay una isla en una parte que está por abajo, hagan de cuenta, de lo que es, pues, Europa y el Medio Oriente. Esa isla, pues, tiene la presencia militar de los Estados Unidos y tiene esa isla el nombre de un latino, Diego García. Hoy no les voy a hablar de por qué se llama Diego García. Lo que les voy a decir de esta isla es que representa un alto objetivo militar y ahora que Estados Unidos empezó a tratar de detener los ataques a los barcos cargueros en el Golfo de Omán, pues es obvio que Irán quiere responder también de una manera bélica, pero como Irán no le puede hacer frente solo a la gran potencia de los Estados Unidos, pues usa estos guerrilleros, estos terroristas que operan allí en el Golfo de Omán y los están haciendo atacar con drones a la isla Diego García. Les voy a poner el reportaje, está subtitulado, y al final les voy a decir por qué es tan importante evitar que todo esto suceda, y ahora con todo esto vamos a entender todo el concepto de por qué Donald Trump quiere Groenlandia y quiere, pues ya tienen el canal de Panamá y ciertas posiciones para mantener la seguridad del mundo. Ahora, a los que son muy jóvenes y no han leído la historia como yo la he leído, con todo respeto, se los pongo de esta manera. Si no permitimos que Donald Trump tenga un control global del mundo, Estados Unidos siempre lo ha hecho. Estados Unidos es el policía del mundo y no lo podemos evitar. Y el día que tratemos de evitarlo, no va a haber gasolinas, todos los productos y alimentos van a subir de precio de una manera tremenda, no va a haber estabilidad social en los países y sería un caos mundial. Mucha gente ya diciendo que Donald Trump está loco, está con una ambición imparable. No, Donald Trump ve todos estos reportes y análisis y sabe hacia dónde quieren ir los cunis y todos los grupos extremistas terroristas del mundo. Pero hoy vamos a enfocarnos en esta región
y vamos, por favor, a tratar de entender de una manera muy lógica lo que esto significa para nosotros, los principales vecinos de Estados Unidos. Veamos con detenimiento y, por favor, antes de que me hagan comentarios, entiendan las cosas. Iran is feeling threatened. US President Donald Trump has stationed B-2 Spirit stealth bombers on a remote island in the Indian Ocean for one purpose. The US is preparing to bomb. Now, Iran is targeting a key US military base in what it calls a preemptive strike that it hopes will wipe it off the map. At least Iran says that's what it's doing. But the reality may be that Iran isn't even capable of reaching the far-flung island, never mind attacking it. It all started with a letter written by Trump. In that letter, Trump called for Iran to come to the table for direct negotiations over its growing nuclear program. For years, Iran has wanted to build a nuke that would allow it to project power over the Middle East, ensuring it becomes one of the most important voices in the region's geopolitics. It's not there, but Iran is getting closer. It's already enriching uranium up to 60% U-235, with most nukes requiring 90% U-235 to be operable. It's installing centrifuges and no longer cooperating with the Joint Comprehensive Plan of Action, or JCPOA, set up by the US, Russia, France, and the UK to monitor its activities. Iran is getting closer to a nuclear device, and Trump happy about it. However, you could argue that this is a problem of Trump's own making. During his first stint as US president, Trump removed the US from the JCPOA, preferring instead to target Iran with a massive number of sanctions designed to cripple its economy. Trump's plan is somewhat working on the economic front. However, with the US as the key power broker in the JCPOA, remember that Russia and, to an extent, China are allied to Iran, the entire deal is falling apart. Trump wants to make a new deal. Iran has refused. And now Trump is positioning US aerial bombers on an island named Diego Garcia as a threat. Iran has to come to the table, or there will be hell to pay. The problem for Trump is twofold. First, Iran has flat out refused to open direct negotiations with the United States. The country's president, Masoud Pezeshkian, said, "We responded to the US president's letter via Oman and rejected the option of direct talks, but we are open to indirect negotiations." That's not good enough for Trump. He wants his administration on the case, just as we're seeing with Ukraine and Russia, and he believes that indirect negotiations won't help him get what he wants. Hence the reason for the bombers on Diego Garcia. If they don't make a deal, there will be bombing, Trump told NBC on March 29th. But there's a chance that if they don't make a deal, that I will do secondary tariffs on them like I did 4 years ago. Threats abound, but nothing has happened yet outside of the repositioning of US bombers, which we'll return to in a moment. The second and far bigger problem for Trump is that Iran isn't taking these threats lying down. It's now threatening an attack against the very island that the US intends to use as a launching point for its B-2 bombers. And to make matters worse, it's not just the US Iran intends to hit. It's everybody who's cooperating with the United States. On March 29th, a senior Iranian military official spoke to the UK media outlet The Telegraph. He initially said that Iran was preparing a strike. There will be no distinction in targeting British or American forces if Iran is attacked from any base in the region or within the range of Iranian missiles. When the time comes, it won't matter whether you're an American, British, or Turkish soldier. You will be targeted if your base is used by Americans. That's a stark warning, with Iranian state media adding more. Iran possesses adequate weapons for such an attack from its mainland, such as newer versions of the Khorramshahr missile and the Shahid 136B kamikaze drone with a range of 4,000 kilometers, approximately 2,485 miles. And it gets worse for Trump. Initially, Iran threatened Diego Garcia with retaliatory strikes. Now the rhetoric is changing. On March 31st, The Telegraph reported on new comments by an Iranian military official warning that Iran may have no choice but to hit the island first. Top commanders are being urged to launch preemptive strikes on the island and its base if Trump's threats have become more serious, claimed the official, before adding that discussions about the island have intensified since the Americans deployed bombers there. The situation is heating up in the Middle East, and it's starting to feel like the US and its allies are creating a powder keg that could blow up right in their face. But let's backtrack for a moment. We've mentioned Diego Garcia several times at this point, which brings us to a pair of obvious questions. What is Diego Garcia, and why does Iran feel so threatened by it? Far from being an individual, as the name might suggest, Diego Garcia is the largest of several islands that make up the Chagos archipelago. It's sovereign territory that's currently controlled by the US, which built a military base on the island back in the 1970s. Since then, the base has been jointly operated by the UK and the US.
The UK owns the land and the US uses the base to project power and deploy attacks in the Middle East. It's also a proven commodity for the US military. During the War on Terror that erupted in the wake of the September 11, 2001 terrorist attacks, the US used Diego Garcia as a base from which to send its bomber aircraft to Iraq and Afghanistan. That will immediately worry Iran. Iraq is the country's direct neighbor, so it knows that the US has proven that it can reach Iran with its bombers from the island. Right now, there are believed to be 4,000 active military personnel and civilian contractors on the island, with the US and UK contributing all of the soldiers. That alone wouldn't be enough to make Iran feel threatened. Sure, it's never great to have enemy soldiers stationed on a base that's fairly close by. However, those soldiers weren't preparing for an attack. Most would have been maintaining the base and completing their service before heading home. But that isn't the case. The US is changing how it uses Diego Garcia, and Iran is starting to feel threatened. Well, the B-2 Spirit bombers we mentioned earlier are starting to amass. The first reports of the bomber's arrival came from the War Zone, or TWZ, on March 25th. It tracked radio traffic from various locations to confirm that at least 3 B-2 bombers were en route to Diego Garcia in the wake of Trump's initial threats to bomb Iran into oblivion if it doesn't enter nuclear negotiations with the US. Alongside those bombers, the US also appears to have deployed at least 3 C-17 cargo planes and up to 10 aerial tankers to the island. Those tankers are important. They allow US aircraft to refuel while they're flying, ensuring that they have the range to reach any target and return to base safely, a target like Iran. By March 26th, the UK Defense Journal had an update on the Diego Garcia situation. Far from only positioning 3 B-2s on the island, the US has now moved at least 7 onto Diego Garcia, massively expanding its military presence on the British-owned base. This marks a further escalation in the ongoing preparations for large-scale military action, potentially targeting Houthi forces in Yemen and, as some analysts suggest, Iranian military infrastructure. The journal also provided more updates on the supporting aircraft arriving on Diego Garcia. The tankers were identified as KC-135, which were initially staged at important Pacific locations including Hawaii, Guam, and California. Now, those tankers are on Diego Garcia. No wonder Iran is feeling threatened to the point that it's considering a preemptive strike. After all, the B-2 is one of the most powerful aerial assets in the US Air Force's arsenal. A stealth bomber capable of dropping conventional and nuclear bombs, the B-2 entered service in 1999 and was used to strike Serbian targets during NATO's campaign against the Federal Republic of Yugoslavia. Though the US initially produced 21 of these terrifying bombers, only 19 are believed to be in service today. That makes the transfer of 7 of these bombers to Diego Garcia one of the most remarkable US military buildups in recent memory. The US is dedicating well over a quarter of its B-2 force to threatening Iran. The aircraft itself has a 172-foot wingspan and measures 69 feet high and 17 feet long. It's powered by 4 General Electric Aviation F118GE100 turbofan engines, each capable of delivering 17,300 pounds of thrust. That gives the B-2 the ability to hit high subsonic speeds that are just shy of the speed of sound over a range of 6,900 miles. You can add a few extra thousand miles to that range thanks to the aerial tankers the US has installed on Diego Garcia. The aircraft also has a flight ceiling of 50,000 feet, which can put it out of the range of the majority of air defenses Iran could deploy against it. But perhaps the most worrying thing about the B-2, from an Iranian perspective, is its potential loadout. On the conventional side, the B-2 is a versatile aircraft. It can carry up to 80 Mark 62 sea mines, each weighing 500 pounds. Iran won't be worried about them. It's not gearing up for a naval fight against the US. Far more concerning is the B-2's ability to carry up to 80 Mark 82 bombs, which also weigh 500 pounds but are used to strike targets on land. Depending on the mission, the B-2 can also come loaded with GBU-38 JDAMs, GBU-31 JDAM, up to 16 Mark 84 bombs, which weigh a staggering 2,000 pounds each, and missiles including the AGM-154 JSOW and AGM-158 JASSM. There's also the nuclear aspect of the bomber for Iran to consider. The B-2 can carry and drop up to 16 B-61-7, 61-12, or B-83 nuclear warheads. If the US wants to get really serious with its nuclear threat, it can also load up to 8 B-61-11 bombs onto the aircraft's rotary launchers. These bombs weigh 1,200 pounds and have a 400 kiloton yield, which is more than enough to devastate most Iranian cities. Iran doesn't want to see these terrifying stealth bombers in its sky. That's why it's preparing a preemptive strike against Diego Garcia. However, that brings us to another important question. Is Iran even capable of hitting the island? It's a difficult ask because Diego Garcia isn't stationed anywhere near Iran. It's nestled in the Indian Ocean, with TWZ noting that the island is some 2,538 miles away from Iran's southern border. That's not a problem for the US. Its B-2s can travel more than twice that distance,
and pretty much triple it with the help of aerial tankers. That ensures the B-2s can conduct bombing campaigns practically anywhere in Iran and still make it back to base without any issues. Iran's attacking options are a little more limited. In his statement to The Telegraph, the unnamed Iranian official suggested that Iran has missiles that can hit Diego Garcia, specifically mentioning the newest version of the Khorramshahr. However, it seems like the official may not have been wholly accurate in his description. He was likely talking about the Khorramshahr 4, which Iran unveiled in May 2023. The missile uses hypergolic fuel, which can be stored in tanks for several years, and contributes to the missile having a launch preparation time of just 12 minutes. So if Iran wanted to launch its preemptive strike using the missile today, it would have no problems doing so. The missile is also intelligent. Its airframe is made using strong composite materials that make it harder to shoot out of the skies. Plus, it uses a mid-phase navigation system for course correction rather than terminal guidance, making it difficult to interfere with the missile's trajectory using electronic warfare systems. There's just one problem for Iran. The Khorramshahr 4 only has a 1,242-mile range. If Iran is going to try and use it to deliver 3,306 pounds of devastation the missile is capable of delivering to Diego Garcia, it needs to increase that range by at least 1,000 miles, and is limited to launching the missiles from Iran's southern borders. That second limitation makes the Khorramshahr 4 an easy target for the US if it sends its bombers to Iran. As for other missiles, Iran doesn't really have many options. TWZ highlights that the Khorramshahr 4 has the longest range of any missile in Iran's arsenal. If it's going to have any chance of hitting Diego Garcia with a missile strike, it'll either need to deploy missiles via its navy, which is currently outside Iran's capabilities, or fire them from another country. Is any nation that's close enough to Diego Garcia to allow that to happen going to risk a full-blown war with the US? It seems unlikely. Still, the Iranian military official suggested another option, Shahid drone, specifically the Shahid 136B kamikaze drone. The official claims that the drone has a range of 2,485 miles, which is just enough for it to reach Diego Garcia if launched from Iran's southern border. The drone is also portable enough to be launched from ships, giving Iran the option of positioning its vessels in the Indian Ocean to stage its preemptive assault. Iran's issue here is that the drones may not have the attacking force they need to cause any serious damage to the B-2s being stationed on Diego Garcia. The Shahid 136B upgrade over the country's original Shahid 136s. However, those upgrades aren't extensive enough to substantially boost the original drone's speed, which is just 115 miles per hour. Not only can the Shahid 136B not sustain that top speed for the entire trip from Iran to Diego Garcia, but it wouldn't matter if it could. The drones are far slower than the B-2 and can't reach anywhere near the same service ceiling. If Iran were to use them, the US could counter by loading its B-2 bombers with anti-air missiles that can shoot the drones out of the skies. That's assuming the US doesn't simply rely on the air defenses it has likely installed on Diego Garcia to do the job. So drones may not be an option for Iran. The Shahid 136B can pack enough of an explosive punch to cause some serious damage to a B-2. Iran's problem is always going to be getting those drones close enough to cause that damage in the first place. So what about Iran's other option? Well, it has an air force, though it's far from spectacular. According to Global Firepower, or GFP, which ranks 145 military nations annually to discover which is the most powerful, Iran has the 20th best air force in the world based on asset volume. Among its 552 aircraft are 188 fighter jets, 21 attack types, and 10 special mission aircraft. The country also operates a tanker fleet with 6 aircraft, meaning Iran could mimic the US tactic of relying on what amounts to aerial refueling stations to ensure its aircraft could get to Diego Garcia, drop their bombs or fire their missiles, and then get back home. At least it could, were it not for one problem. Iran's air force is massively outdated. Take its fighter jets as an example. The current jewel in the Iranian aerial crown is the small stock of F-4 Phantom IIs it has in its arsenal. These jets were built in the US and debuted way back in 1958. Back then, the F-4 Phantom II was a monster. It broke 16 world records for altitude and speed between 1959 and 1962. However, an impressive jet from almost 70 years ago isn't going to do much against the US and its far superior air force. Plus, it's unlikely that the F-4 would even manage to make it to Diego Garcia. Granted, it has a range of 1,750 miles, which could be boosted by Iran's aerial tankers. However, it's not a stealth jet and will be easily detected by the US when it's en route, meaning it's liable to get blown out of the skies before it could do any damage. Iran's other aerial assets include the F-14 Tomcat, which was made famous in Top Gun and is at least a little more up to date than the F-4.
and the F-5E Freedom Fighter. But again, both of those jets are American-made and a long way behind what the US is capable of deploying today. The US also understands these jets inside and out, meaning it can easily counter any threat they might pose. Beyond that, Iran can only field Soviet-era aircraft from Russia and similarly old fighter jets from China, such as the Chengdu J-7 F-7 Fishcan that was introduced in 1966. In short, an Iranian Air Force assault on Diego Garcia seems to be out of the question. And with the country's longest-ranged missile not being able to touch the island and its best drone only just managing to get there, Iran's only other option is its navy, and that isn't going to do much. GFP says Iran has the world's 34th strongest navy in terms of total assets, though its rank rises to 15th when taking tonnage into account. It has 107 vessels capable of displacing 223,395 tons of water. These vessels are typically frigates, such as the IRIN Jamaran guided missile frigate and the IRIN Alvand, none of which can really test the far more powerful ships the US has at its disposal. Iran also lacks any aircraft carriers, meaning it can't bring its stockpiles of outdated fighter jets and bombers close enough to Diego Garcia to the point where they could do some damage. Granted, Iran has submarines, 25 of them in fact, and they may have held the key to a successful preemptive strike against the US base. The problem is that most of these submarines are Kilo-class vessels, built by the Soviet Union in 1982. Not only are they diesel-powered, making them easier to detect underwater, but they're not equipped with missile systems Iran can use to attack land targets. The submarine can hit threats in the air thanks to being equipped with SAN-8 or SAN-10 surface-to-air missile systems. However, unless the US is flying its B-2 bombers in low formation, and Iran somehow identifies the stealth aircraft using its submarine's outdated radar systems, those missiles won't present much of a threat. That's the problem for Iran. It's talking a big game about launching a preemptive strike against Diego Garcia. However, unless it has some sort of hidden trick up its sleeve, the reality is that most of its weapons aren't up for the job. Iran's longest-distance missile can't reach the island base. Its best drone can, but it's slow-moving enough to be tracked and shot out of the skies before it ever reaches Diego Garcia. Plus, now that Iran has stated that a preemptive attack is possible, it's alerted the US to be on the defensive. That might mean that we see US destroyers and perhaps even aircraft carriers arriving at the base sooner or later. But what do you think about Iran's push for a preemptive? El hecho es que esta posición de la isla Diego García es bastante estratégica para Estados Unidos, e Irán lo sabe. Por eso quiere neutralizar o destruir la base militar que existe en este lugar. La isla es de propiedad inglesa, pero la opera Estados Unidos con su base militar artillada. Vieron que ya aumentó a 7 el número de aviones furtivos, esos aviones planos, que vuelan al borde de la atmósfera. Algunas veces para agarrar más velocidad van a la estratosfera y cuando regresan y aterrizan, el piloto tiene que esperar horas para que el fuselaje se enfríe, porque está a temperaturas casi de, mayores a los 70 o 100 grados centígrados. Entonces son aviones muy sofisticados. Pero lo que quiere Donald Trump, y se está avisorando, ahí vieron al grupo formado de presidentes que ya supuestamente quieren una paz en el mundo, pero que a la vez le siguen dando tecnología a Irán. El gobierno de Obama-Biden le mandó un avión lleno de efectivo con dólares y euros porque no completaban para pagar parte del embargo a Irán. Algo increíble, porque lo que está haciendo Irán con estos recursos no es para ayudar al pueblo iraní, es para vengarse de los Estados Unidos. Ahora, cualquier país que quiera vengarse de Estados Unidos, pues a México se lo va a llevar de encuentro. Ambos tienen misiles, por ejemplo, el plateado que presentaron ahí que tiene Estados Unidos. Si Estados Unidos lo arroja sobre Irán, acaba sobre la capital y las principales ciudades.
de ese país. Lo mismo Irán. La única desventaja de los misiles iraníes es que no son de tan largo alcance, solo tienen 1.200 millas de alcance y sus fuerzas aéreas, o sea, de aviones militares iraníes, pues ya algunos son obsoletos, aunque les han dado muy buen mantenimiento, pero pues hay situaciones. Y Donald Trump se está adelantando a evitar una conflagración, porque él sabe que el conflicto entre Israel y Palestina se refleja efecto dominó en toda la Liga Árabe y consecuentemente mantiene el Medio Oriente como una brasa encendida en que si le arriman ahí un barril de petróleo, la explosión se hace una conflagración mundial, hablando en sentido figurado. Ambas situaciones afectarían muchísimo a México. ¿Por qué razón? Porque el idiota de López, no se le puede llamar de otra manera, junto con Claudia Sheinbaum, se hincaron a aceptar darle refugio y ayudar a terroristas de Irán. Y eso lo sabe Donald Trump y lo tiene furioso. Es como tener asesinos enemigos en la puerta de tu casa. Están listos para matarte cuando te asomes o salgas. Esa es la situación actual. México no tiene recursos ni para defenderse militarmente, ni económicamente, ni para sobrevivir una situación de este tipo. Los morenistas están rebasados por los carteles y su corrupción ha degradado a un país floreciente en el comercio internacional, lo ha degradado lamentablemente el grupo de morenistas a un país hincado y arrodillado a las redes terroristas. Trump puede liberarlo antes de que sea demasiado tarde, pero muchos mexicanos no están de acuerdo porque les han hecho el brainwash de otra cosa. A mí me ponen ofensas a decir basta. Pero, tristemente, yo se las pongo así de fácil. Y la hija de un periodista muy conocido en México, una chica que tuve la oportunidad de conocerla de niña, lo dijo. No me voy a atribuir la frase. Me pasaron la liga donde la chica dice, ella prefiere que Estados Unidos tome control de la situación en México por unos meses para pacificar al país, a estar todos los días con el pendiente de que los carteles terroristas van a atentar contra tu familia, tus hijos y quizás ya no te dejen ver aquel México que disfrutamos todos en la infancia y la juventud. Porque México, por su posición geográfica, no supo beneficiarse con Morena del comercio. Está entregando el país territorialmente y políticamente hablando a los enemigos de Estados Unidos. Y eso es más triste y más peligroso que nunca. Discúlpenme, sé que no van a dormir,
pero se los tenía que decir, porque estos idiotas de Morena van a acabar con nosotros y nuestras futuras generaciones. Tristemente, no hay más alternativa. Dios bendiga a los Estados Unidos y a México. Vamos con una sorprendente petición de asilo, el de todo un equipo de béisbol venezolano. Sí, los 19 jugadores han acudido a una comisaría en Barcelona y han solicitado quedarse en España. No quieren regresar a Caracas bajo el régimen de Maduro. Ricard Martín. Pues sí, un equipo integrado por chavales, la mayoría jóvenes, algunos de ellos incluso menores, que estaba realizando una supuesta gira europea, supuesta porque tenían que jugar un partido en Madrid que se aplazó, se suspendió por el mal tiempo y según ellos mismos han jugado otro en Barcelona, aunque no saben precisar ni siquiera contra qué equipo. Según la versión de estos chavales, su entrenador les dejó tirados en Madrid y regresó a Venezuela y tras unos días deambulando por el aeropuerto de la capital llegaron a Barcelona. Aquí este lunes se presentaron en las dependencias de la Policía Nacional para solicitar asilo diciendo que no quieren volver a Venezuela. Un trámite complicado, aunque debido a que son un grupo, la Policía Nacional les atenderá este jueves para analizar esas peticiones de asilo. Habrá que ver ahora si están motivadas por la situación de verse en España sin su entrenador o si por el contrario estaba todo previamente planificado. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.